¿qué tal amigos? Estas son las noticias de Mundo X. Recuerda darle a me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. Acribillan a una mujer en un servicarro de comida rápida en Toa Alta. La misma era testigo del asesinato de su esposo. Una mujer fue asesinada a tiros en la tarde del lunes mientras se encontraba en el servicarro del restaurante de comida rápida Church Chicken, ubicado en el centro comercial Plaza Aquarium, en la carretera PR 159 en Toa Alta. Según la información preliminar del negociado de la Policía de Puerto Rico, la víctima fue identificada como Francesca Nieves López, de 40 años. El asesinato ocurrió a eso de las 4:39 de la tarde, cuando se recibió una llamada al sistema de emergencia reportando una persona herida de bala en el lugar. Al llegar las autoridades, se certificó que la mujer ya no tenía signos vitales. Las autoridades confirmaron que Nieves López figuraba como testigo en el doble asesinato reportado el pasado 4 de mayo frente al negocio El Cruce Bar and Grill en el barrio Mavilla de Corozal, donde fue asesinado su esposo, Joel Santiago Santos, de 39 años, junto a su amigo Roberto Ortiz Matos, de 42. Por este crimen, Edwin Omar Santiago, de 39 años, fue acusado formalmente el 27 de mayo y se le impuso una fianza de $3.5 millones. La policía maneja la teoría de que la mujer estaba siendo acechada por individuos que al identificarla en el servicarro abrieron fuego sin mediar palabra, provocando su muerte inmediata y poniendo en riesgo la vida de otros clientes y empleados del establecimiento. La víctima también contaba con expediente criminal por sustancias controladas de mayo pasado, donde le habían fijado una fianza en su momento de $2.1 millones. Agentes de la División de Homicidios de Bayamón, en conjunto con el fiscal de turno, quedaron a cargo de la investigación. ¿Ven lo que le digo? Aquí ya no hay piedad con nadie. Una mujer que creo que andaba con sus hijos. Y miren lo que le hicieron. Veo muchas personas criticando de que la misma violó los códigos ya que era testigo del asesinato de su esposo. Pero por eso es que no podemos involucrarnos en cosas raras. Porque a todo el mundo le duele cuando le matan un familiar. Esta chica ya tenía expediente criminal, a su esposo lo matan, a ella no le gusta, le duele, le da mucha rabia y decide testificar en contra, violando un código supuestamente establecido por la calle, que es el de no chotear. Yo estoy aquí haciendo una hipótesis, no estoy diciendo nada. Mi hipótesis es basada con la información que nos da las autoridades. Es una pena porque era una madre. Atención, juventud. Mira cómo terminan las cosas. Se sigue investigando el caso. Asesinan a un hombre dentro de un vehículo Jeep Grand Cherokee en Trujillo Alto. Un hombre fue asesinado a balazos en hora de la tarde de este lunes en la urbanización Estancias del Camino en Trujillo Alto, informó el negociado de la Policía de Puerto Rico. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:23 de la tarde, cuando una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa en la carretera 8860. Al llegar al lugar, agentes del distrito de Trujillo Alto encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de una guagua Jeep Grand Cherokee color gris. La víctima, que no había sido identificada al momento de esta nota, presentaba múltiples impactos de bala. El vehículo se encontraba detenido a un lado de la vía y, según testigos, no se escuchó discusión previa antes de los disparos, lo que refuerza la posibilidad de que se tratara de una emboscada o de una ejecución. Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el 6C de Carolina, en conjunto con el fiscal de turno, quedaron a cargo de la investigación. Hasta el momento no se han realizado arrestos ni se han divulgado
un posible móvil del crimen. Lo que le vengo diciendo, lo que se hace en grupo, la gran mayoría de las veces se paga solo. Porque muchos nos metemos en la calle por esto del corillo, de la ganga, de los panas, de que voy a fuego con los míos, así como dicen en las canciones. Pero miren cómo te pillan. Siempre te pillan solo o en un servicarro o frente a tu casa o andando con la novia. Por eso es que es mejor ser, como dicen aquí, team Barquilla. En mi país le decimos team Pariguayo. Los pariguayos vivimos más y llegamos más lejos. Yo soy ustedes, jóvenes, y se unen a este team Barquilla o team Pariguayo, porque los duros, al parecer, no son tan duros y duran muy poco. Se sigue investigando el caso. Arrestan a alias Maluma Baby, joven buscado por asesinato en Camuy, y le ponen una fianza de 1.7 millones. Ay, Maluma, se te acabó la película. Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Arecibo lograron el arresto de un joven de 23 años identificado como Kevin Collazo Fernández, conocido por el alias de Maluma, quien era buscado por su presunta participación en un asesinato ocurrido el mes pasado de mayo en el municipio de Camuy. Collazo Fernández, residente de Carolina, enfrentaba una orden de arresto por asesinato en primer grado, violaciones a la ley de armas y destrucción de evidencia. La orden fue emitida por la jueza Alba Calderón Cestero del Tribunal de Arecibo, quien le impuso una fianza de $1.750.000. Los hechos que se le imputan ocurrieron el 8 de mayo en el barrio Ciénegas del sector Los Martínez, antiguo Tosquero, en Camuy, donde fue asesinado Francisco Samuel Valentín Padilla, de 27 años y residente de Aguadilla. El caso es investigado por el agente Raichamil Rodríguez Martínez de la División de Homicidios del 6C de Arecibo, bajo la supervisión de la teniente Francesca Barreto Allende, y los fiscales Rafael Freites Cutrera y José Acevedo. Como parte del mismo caso, ya se había radicado cargos contra otros 3 presuntos implicados: Caleb Enrique Méndez Ramos, de 23 años, Giovanni Luis Díaz, alias Yoba, y Itzamarí Fernández Segarra, de 25, quienes fueron ingresados a prisión al no pagar las fianzas millonarias. El arresto de Maluma fue diligenciado por los agentes Jason Sierra Rodríguez y José Rivera Vélez, bajo la supervisión del sargento Pedro Ramos, y se presentó ante la jueza Michelle Camacho Nieves del Tribunal de Arecibo. Al no prestar la fianza, fue ingresado en la institución correccional de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 8 de julio. Bueno, Maluma, qué pena. A pesar de ser un chico bien aparente y causar euforia entre las chicas, no aprovechaste eso y decidiste seguir a la manada y dedicarte a títere. Mira ahora, jovencito, a ponerte viejo en la cárcel por estar haciendo cosas que no debías. Que Dios te perdone, Maluma. A ver si las mujeres te sacan de este lío. Se sigue investigando el caso. Asesinan a un hombre de 38 años en el barrio Ollas de Santa Isabel. Un hombre fue asesinado a balazos en hora de la tarde del domingo en el barrio Ollas del municipio de Santa Isabel, informó la policía de Puerto Rico. Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 4:57 p.m. a la altura del kilómetro 4.3 de la carretera PR 536. Mediante una llamada al sistema de emergencias 911, dieron alerta a las autoridades sobre una persona herida de bala frente a una residencia en esa área. Al llegar al lugar, los agentes del distrito de Santa Isabel y paramédicos encontraron el cuerpo de Héctor Orlando Rodríguez Soldevila, de 38 años y residente de la misma zona. El hombre presentaba múltiples impactos de bala y fue declarado sin vida en la escena.
el agente Danny Valentín del Cuerpo de Investigaciones, el agente Danny Valentín de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el 6C de Ponce, en unión con la fiscal Alexandra Aulet, se hicieron cargo de la investigación. Se sigue investigando el caso. Un muerto en un operativo donde también apresaron a la Jota, un sujeto que era convicto por una masacre y había estado libre con grillete. José Manuel Rodríguez Torres, alias La Jota, uno de los 12 más buscados de la isla, fue arrestado durante un operativo conjunto llevado a cabo en la madrugada del lunes por agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico y del Task Force de los U.S. Marshal. El arresto tuvo lugar a la altura del kilómetro 147.2 de la carretera PR2 en el barrio El Maní de Mayagüez. La Jota, de 26 años, enfrentaba cargos por asesinato, tentativa de asesinato, violación a la ley de armas y por estar convicto en ausencia por la masacre ocurrida el 27 de junio del año 2021 en Hormigueros, la tristemente conocida masacre de Hormigueros, en la que fueron asesinados los hermanos Robert Javier Colón y Mari Carmen Dominique Rodríguez. En ese mismo incidente, Kerstin Yadier Vélez Martínez resultó herido. También se le relaciona con un intento de asesinato contra un empresario de nombre Andrés Llama Díaz, líder de la empresa Flanes S. Cedo, quien fue atacado a tiros frente a su residencia en agosto del año 2021. Este atentado fue orquestado por su propio hermano, Bernardo Llama Díaz, junto a otros 3 individuos. Según detallaron las autoridades, la Jota se desplazaba en un Toyota Yaris azul junto a Eliezer Barreto Graniela, de 23 años, y a José Chebres Ramos, de 24. Al llegar cerca de la luz de la fábrica Lili, los sujetos intentaron huir en contra del tránsito y al llegar a la altura del kilómetro 147.2 impactaron un vehículo oficial Dodge Ram, saliéndose hacia el área verde. En ese momento, Chebres Ramos, quien viajaba en el asiento posterior del Toyota Yaris, sacó un arma de fuego y apuntó a los agentes, quienes repelieron la agresión. Chebres resultó herido de gravedad y murió en la escena. Rodríguez Torres y Barreto Graniela fueron arrestados y en la intervención se ocuparon al menos 3 armas de fuego. La orden de arresto contra la Jota fue diligenciada por violaciones al artículo 93A del Código Penal, tentativa de asesinato y violación al artículo 6.04 de la Ley de Armas, portación y uso de armas sin licencia. Además, el inspector Joel Rodríguez Ramos, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales el 6C de Mayagüez, indicó que el acusado tenía una fianza global de $1.2 millones, incluyendo un cargo por daño a grillete electrónico. El agente Rafael Mercado de la División de Homicidios y la fiscal Meilín Ramos Rivera están a cargo de la investigación. Asimismo, el sargento Wilfredo González, adscrito a la División de Investigaciones de Uso de Fuerza, también investiga el incidente. Durante el día se espera la erradicación de cargos criminales contra los arrestados como parte del operativo. Todos los carriles de la carretera PR2, de entre la luz del aeropuerto Eugenio María de Hostos y la avenida Jardines, estuvieron cerrados en ese momento, mientras transcurría el operativo. Se sigue investigando el caso. La policía ocupa drogas en un patrullaje preventivo en Vega Alta, Vega Baja y Toa Baja. Las intervenciones fueron realizadas por la Unidad Motorizada de Bayamón. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la Unidad Motorizada de Bayamón, realizaron un patrullaje preventivo en distintos sectores de Vega Alta, Vega Baja y Toa Baja, logrando ocupar sustancias controladas y dinero en efectivo. En el residencial Las Violetas, en Vega Alta, las autoridades encontraron 11 bolsas de cocaína, 13 bolsas de marihuana, 62 cápsulas de crack. Por otro lado, en el sector Colombo de Vega Baja se ocuparon 3 bolsas con marihuana, 31 de heroína, 32 bolsas con cocaína y 33 cápsulas de crack. Asimismo, en el sector Alto de Cuba del mismo municipio se hallaron 5 bolsas con marihuana, 14 cápsulas de crack y $8 en efectivo. Finalmente, en la calle Margarita del sector Los Quinteros, en Toa Baja,
los agentes ocuparon $1,236 en diferentes denominaciones en efectivo. Los hallazgos serán consultados con la fiscalía correspondiente para llevar a cabo el debido proceso de decomiso de las sustancias y bienes ocupados. Asimismo, autoridades, no le bajen al microtráfico de drogas en la isla. Así le alejamos ese veneno a la juventud. Se sigue investigando el caso. Asesinan a un sujeto en una cancha de baloncesto en un residencial de Gurabo. Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche del domingo en la cancha de baloncesto del residencial Luis del Carmen Echevarría, en la zona de Gurabo, según confirmó el negociado de la Policía de Puerto Rico. El crimen fue reportado a eso de las 11:15 de la noche, luego de que una llamada al sistema de emergencias 911 alertara sobre detonaciones en el área. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre sin signos vitales, con múltiples heridas de bala. La víctima, que al momento no ha sido identificada, fue hallada tendida en el suelo dentro de la cancha. Paramédicos certificaron su muerte en el lugar. La investigación quedó a cargo del agente Wilfredo Burgos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC de Caguas, en unión a la fiscal Inés Escobales y personal del Instituto de Ciencias Forenses. Hasta el momento no se ha divulgado un posible móvil ni se han realizado arrestos. Las autoridades continúan recopilando evidencia y revisando cámaras de seguridad de residencial. Se sigue investigando el caso. Arrestan a la esposa del sheriff Marcos López, quien fue arrestado y suspendido en Florida por vínculos con el crimen organizado. Robin Lynn Severance López fue detenida sin derecho a fianza por cargos de conspiración. La esposa del suspendido sheriff de Osceola, Marcos López, fue arrestada este lunes en la comunidad Harmony en Florida por su presunta vinculación con una red de crimen organizado en la región. La mujer de 50 años fue detenida por agentes del condado de Lake alrededor de las 10 de la mañana bajo cargos de conspiración para utilizar ganancias provenientes de actividades de racketeering, lo que constituye un delito grave de segundo grado en el estado. La misma fue ingresada en la cárcel del condado Lake y permanece bajo custodia sin derecho a fianza. Este nuevo arresto se da a solo 3 semanas de la detención de su esposo, el sheriff de ascendencia puertorriqueña Marcos López, acusado de participar en una operación de apuestas ilegales que generó más de $21 millones en ingresos ilícitos, así como en un esquema de corrupción pública que afecta a los condados de Lake, Osceola y Orange. La investigación fue liderada por el Departamento del Cumplimiento de la Ley de Florida y vincula a López con una red de crimen organizado que, además de los juegos ilegales, habría canalizado fondos y favores políticos a cambio de protección e influencia. Tras la detención de Marcos López el pasado 5 de junio, el gobernador Ron DeSantis lo suspendió de sus funciones y nombró a Christopher Blackman como sheriff interino del condado de Osceola. Ambos se enfrentan ahora procesos judiciales separados, pero conectados por los mismos cargos de corrupción, lavado de dinero, crimen organizado y conspiración. Ya ven, mi gente, no importa dónde te encuentres y en el nivel que te encuentres, cuando se hace lo mal hecho, la verdad siempre sale a flote. Y por más alto que estés, te tumban y el golpe es más fuerte. Se sigue investigando el caso. Y la buena noticia del día: se queda en la cárcel Mayra Nevares. El Tribunal Supremo rechaza su último recurso. Gracias a Dios. El Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó revisar la decisión del Tribunal de Apelaciones que envió a prisión a Mayra Enid Nevares Torres, la mujer convicta por causarle la muerte al hermano del cantante Arcángel mientras conducía en estado de embriaguez. Con esta determinación, el máximo foro judicial del país deja firme la revocación de la sentencia original que le permitía cumplir 15 años de condena bajo restricción domiciliaria, ordenando que los cumpla tras las rejas.
El caso se remonta al 21 de noviembre del año 2021, cuando Nevares Torres manejaba en contra del tránsito por el puente Teodoro Moscoso y chocó de frente con un vehículo tipo Can-Am en el que viajaba Justin Rafael Santos de Landa, de 21 años, quien murió en la escena. En el mismo incidente, otro joven, Kevin Monserrate Gandía, resultó con heridas graves. Aunque inicialmente la jueza Wanda Cruz Ayala habría impuesto arresto domiciliario, la Fiscalía apeló y logró que el Tribunal de Apelaciones revocara esa sentencia por considerarla incompatible con la severidad del delito. Esta decisión fue ahora validada por el Tribunal Supremo al rechazar el recurso presentado por la defensa. Nevares Torres deberá cumplir la totalidad de su condena, 15 años en total en una institución penal. Bueno, amiga, se acabaron las conexiones y se acabaron las influencias. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.